¿Cuántas veces escuchan ustedes, este tema está en manos de la justicia? Confío en la justicia. Vamos a esperar lo que resuelva la justicia. Pero ¿saben qué? La justicia, tal cual se menciona de esa manera, en realidad es una irrealidad. La justicia es lo que usted, señor, usted, señora, aspiramos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país, para nuestra comunidad. Es un deseo, es un anhelo. Y cuando se concreta, es un acto que es armónico con los intereses de todos nosotros. Pero por eso cuando se dice, confío en la justicia, espero que resuelva la justicia, desde este lugar vamos a empezar a decir que la justicia no resuelve, porque el que resuelve son los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Y como está integrada por hombres y mujeres, puede muchas veces resolver justamente y muchas veces hacerlo sin justicia. Por eso hace falta comprender que tenemos que empezar a conocer, que ustedes que están ahí del otro lado, tienen que empezar a formar un criterio propio, a estar informados, pero al mismo tiempo formar una propia visión de qué ocurre con uno de los 3 poderes de la República, tanto en cada provincia, como aquí en la provincia de Buenos Aires, como en el sistema federal, como en Comodoro Pi, que hoy en día está en boca de todos. Vamos a tratar de volver a tocar estos temas, como lo hicimos hace unos cuantos años, por esta misma señal, en un programa que se llamaba Justicia para Todos. Pero en esta nueva etapa, lo que queremos fundamentalmente, y lo vamos a dejar claro desde el propio título, es que hay que transparentar la justicia, la llamada justicia. Hay que hacer que los actos de gobierno, en definitiva, que llevan a cabo los hombres y mujeres que ocupan y han sido elegidos para juzgar a los demás ciudadanos, para juzgar a los funcionarios, ver cómo lo hacen, de qué manera, pero que sus actos sean públicos, se transparenten, para que todos podamos ver cómo se lleva adelante esta enorme tarea que es administrar justicia, sin la cual el preámbulo de la Constitución caería como letra muerta. ¿Se acuerdan? Aquello de buscar el bien común, fundamentalmente a través de afianzar la justicia. Por eso este programa, que nos va a acompañar todos los domingos a las 21:30, aquí en Somos Zona Norte, el canal 2 de Cablevisión, 603 en la versión digital, a las 21:30 les decía, vamos a tocar y a profundizar estos temas para que ustedes puedan ser parte de este conocimiento, pero sin intermediarios. Vamos a convocar, y hoy ya lo van a ver, a aquellos que están trabajando directamente en todo lo que se vincula con la administración de justicia. Abogados, jueces, fiscales, funcionarios políticos del área de la justicia, para que en un lenguaje claro, lo más sencillo posible, ustedes puedan tener y quedarse al fin del programa con la convicción de que han aprendido algo nuevo y que ahora pueden tomar al respecto alguna postura individual y no que les haya sido implantada por aquellos que por lo general no son operadores del sistema. Por eso el nombre, que como siempre trata de expresar el contenido que hemos elegido para este nuevo ciclo, es Justicia y Transparencia, para precisamente que ese vidrio oscuro que para la gran mayoría de ustedes es el sistema judicial, empiece a verse y podamos ayudar a que ustedes lo vayan conociendo, lo vayan aprendiendo y vayan pudiendo tomar y formarse ideas propias. Justicia y Transparencia, que espero hoy ya van a tener una primera visión a través de la presencia del presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, el doctor Guillermo Sagués, porque nosotros queremos dar una visión descontracturada desde lo que los abogados que ejercemos privadamente el derecho y que tenemos que estar al servicio de los ciudadanos. Y también
la presencia hoy, en la segunda parte del programa, del doctor Francisco Pont Vergés, que es un juez que ha quedado en la historia de la provincia de Buenos Aires, porque el año pasado, en el 2015, ha sido el primer juez que tuvo a su cargo coordinar y llevar adelante el primer juicio popular, el primer juicio por jurados, integrado por ciudadanos y ciudadanas de la provincia, que se ha instalado ya como un camino irreversible de democracia en la aplicación de la ley y eventualmente de decir si alguien es culpable o se confirma su estado de inocencia. Yo quiero agradecer a las autoridades del canal, a Mariano García Ralini, por la confianza que nos ha dado en comenzar esta etapa, por esta señal. Quiero agradecer a Facundo García Dice, que me ha inspirado y motivado y ayudado para estar hoy delante de ustedes en esta cámara. Es mi hijo mayor. Nuestro agradecimiento también a Mariano Cohn y a Gastón Duprat, los directores de cine que han colaborado y están colaborando con la producción de este programa para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Pero para qué? Y ese es nuestro compromiso, para mostrarles a ustedes lo que pasa detrás de las oscuras paredes de los tribunales. Esa es nuestra obligación y nuestra voluntad de hacer. La de ustedes, quedarse ahí para empezar a conocer, a profundizar y a aprender qué pasa con el Poder Judicial, qué hacen los jueces, qué hacen los fiscales, para que conociendo puedan tomar y formar sus propias convicciones. Arrancamos con el programa. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Bueno, tal cual adelantamos hace un momento, seguimos en Justicia y Transparencia. Este programa que, como dije hace unos minutos, trata de llevarles a ustedes que puedan conocer qué pasa con ese poder del Estado, uno de los pilares de la República, que es el Poder Judicial. Y la visión que va a tener este programa, como también recién les decía, parte de aquellos que ejercemos la profesión de abogados y de abogadas a lo largo de toda la República, pero básicamente acá en la provincia de Buenos Aires. Y para eso nada mejor que tener la voz de quien representa, por haber sido así electo, a los abogados del Departamento Judicial de San Isidro, que abraza toda la zona norte del conurbano y que tiene más de 11.000 abogados que ejercen la profesión, que defienden, y para eso están, los intereses ciudadanos frente a los conflictos que puedan tener con sus vecinos, con otros pares o incluso con el Estado. Por eso es un verdadero orgullo para mí tener conmigo al doctor Guillermo Sagués, prestigioso jurista, prestigioso colega, que nuevamente, ya lo ha sido en otros años, presidente del colegio, ha vuelto en los últimos 2 años, ¿verdad, Guillermo? Así es. A ser elegido por los abogados de San Isidro, del Departamento Judicial de San Isidro, del Colegio de Abogados de San Isidro, como su presidente. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá, Guillermo. Igualmente. Y tal cual lo hemos hablado fuera de cámara, esta idea de que los abogados independientes que están expresados en la colegiación le podamos hablar a la gente y le podamos ayudar a comprender lo que pasa, pero sin intermediarios, sin gente que habla muchas veces sin saber
sino que tengan la voz directa de los colegas, Sí. de los representantes como vos, de los jueces, de los fiscales, para hablar con un idioma llano, pero para ayudar a formar un criterio. Que vas a coincidir que es algo que falta, ¿no? Es algo que falta, y lo he hablado con algunos periodistas, ¿no?, que me han pedido también opinión respecto de la necesidad de que el periodismo, que es el nexo con la sociedad muchas veces de la justicia, el nexo de comunicación, nosotros somos el nexo técnico, digamos, los defensores por excelencia en cuanto a la necesidad de que el periodismo se forme en cuestiones jurídicas, que no van a ser nunca abogados, pero por lo menos que no cometan los errores o las opiniones que muchas veces llegan distorsionadas a la sociedad y que se generan imágenes distorsionadas y por ende erróneas, ¿no? Creo que el país necesita una difusión mucho mayor y un conocimiento mucho mayor de lo que es la justicia, el poder judicial, las potestades y los deberes de los jueces y hasta dónde los jueces deben o no llegar, ¿no? Es un tema que hoy está con mucha... Hoy está en la tapa. Para decidir que hoy se decide precisamente aquello que los norteamericanos cuando nacieron a su vida independiente y fundaron su primera Corte Suprema, era hasta dónde podía llegar la Corte, porque en principio no se podía. Después de la Revolución Francesa, los jueces eran nada más que debían aplicar la ley, eran la voz del legislador. No había lugar de interpretación y lo que el legislador decía estaba todo bien. Era una respuesta a la Revolución Francesa frente al absolutismo monárquico. Y la Corte norteamericana fue la que dijo, bueno, pero además de esto hay una Constitución, hay que respetarla y los demás poderes del Estado no deben pasar. Entre no deben pasar un límite y no hacer nada hay una franja muy grande, elástica, y que ha evolucionado allá y en todo el mundo, y hoy, bueno, casualmente... Ahora, esto Guillermo, nos lleva a lo que efectivamente, y bueno, cuando uno comienza a hablar, son las propias, ¿no? Donde nos vamos metiendo, donde nos lleva los temas, ¿no? Así es. Es el tema de la judicialización de la política, o la politización de la justicia, ¿no? Que es uno de los temas que creo que acabás de tocar vos desde el punto de vista constitucional y de cómo se formó la República, ¿no? A partir de la división de poderes. Yo siempre me acuerdo, y a la gente que no se asuste, que no le vamos a andar hablando demasiado complicado, pero algunas cosas hay que decirlas como en medicina, con nombre y apellido, para que se puedan entender, para no andar diciendo cosas que son parecidas, pero que no es lo que uno quiere expresar. Ustedes saben que en el siglo XIX, la Corte, en 1800 y algo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién estaba organizada la República, el país, con la Constitución del 53, dictó un fallo que, famoso no, pero ha pasado muchos años, pero Cuyen con Llerena, donde marcó un límite, ¿no? A la intervención. Era un problema con la provincia de San Luis, ahí la Corte tuvo que meterse, y ahí dijo, miren, hay cuestiones que son del Poder Ejecutivo, hay cuestiones que están repartidas en el orden legislativo, y la justicia no puede colocarse en posición de ejercer atribuciones o facultades que son exclusivas de otro poder. Sí, había esta visión la tenés, ¿no? Sí, el primero de los grandes jueces norteamericanos, que es el que decreta la primera vez una inconstitucionalidad de una norma del Congreso, que le cayó muy mal al presidente Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, era precisamente eso, es decir, la potestad de ponerle límites a los otros poderes del Estado, pensando en el pueblo. Eso era realmente revolucionario. Fue revolucionario porque era inconcebible que 9 personas que no las había elegido directamente el pueblo le pusieran límites a quien sí había sido elegido por el pueblo. Entonces, Jefferson llegó a proponer, aunque parezca mentira, que la sentencia de la Corte Suprema, cuando se metieran o incurrieran en alguna cuestión de los otros poderes, pudiera ser revisada por el Congreso. O sea, tenía una nueva vuelta por parte del Congreso. Bueno, afortunadamente el sistema evolucionó bastante positivamente, ¿no? En el sentido de la división de los poderes, y que cada uno guardara
este sistema de pesos y contrapesos de manera de que Guillermo, ninguno se exceda. ¿Qué vigencia tiene eso? En estos días, en estas horas, la Corte Suprema tiene que abordar un tema vinculado con decisiones políticas emanadas del Ejecutivo, ¿no? Tiene la delicada misión de resolver nada menos que la facultad del Poder Ejecutivo, porque si no alguien va a tener que decir, bueno, entonces nombremos al ministro de Economía en lugar de Pradagay, que sea Lorenzetti. Pero por el otro lado está la gente que está recibiendo facturas exorbitantes que no se pueden pagar. Esta es la realidad, y esta es la realidad que tiene que poner límites sin excederse de sus propios límites la Corte Suprema. Lo que no es nada fácil. Lo que no es nada fácil. Te saco un poco y te llevo a nuestra profesión. Hay chistes de abogados, algunos bastante duros, que nos pegan fuerte. Y yo creo que está bien, porque en definitiva el humor, cuando viene de ese lado, es una manera de canalizar ideas, pero de una buena manera. Pero yo creo que va a ser parte de este programa el análisis de cómo está funcionando el Poder Judicial, ¿no? Pero los abogados no estamos afuera del problema, no, formamos parte de él. Y la pregunta entonces es para los que nos están viendo ahora, ¿para qué sirve un colegio de abogados? Un colegio de abogados sirve esencialmente para que el ciudadano tenga, cuando va a ver un abogado, la tranquilidad de que la defensa que va a tener va a ser amplia, total, y que la matrícula, es decir, la potestad que le da el diploma para ejercer, no va a estar subordinada al poder político, ni siquiera al poder de los jueces. Es decir, que es una garantía el colegio, la colegiación y el control de la matrícula por nosotros mismos para el ciudadano, es decir, para aquel que va al estudio de un abogado a plantear un problema, para que no tenga miedo, para que sepa que su defensa va a ser ejercida ampliamente y que nadie lo va a limitar. Por otro lado, la contracara del control de la matrícula, el colegio de abogados sirve precisamente para sancionar a aquellos que no se ajustan a la ley y a las normas de ética profesional. Hay tribunales de disciplina. El colegio tiene un tribunal de disciplina formado por abogados con más de 10 años de ejercicio de la profesión, que aplican las normas de ética estrictamente, ¿no? O sea, y la gente no puede pensar, bueno, entre ellos se arreglan y el tribunal de disciplina es puro, a ver, me permiten, puro verso, y en realidad no pasa nada, o pasa algo. No, pasan cosas, y pasan cosas serias, muy serias. Doy fe, la pregunta es para precisamente que la gente tenga... Sí, mire, en este momento, mirá, tenemos el Consejo Directivo suspendió a un abogado que acababa de recibir una condena por un delito cometido en el ejercicio de la profesión. Lo suspendió preventivamente. Tendrá los recursos, ha ido a la justicia, bueno, el colegio es parte, pero el colegio tiene responsabilidades públicas, o sea, no puede, y este es un ejemplo más, o sea, hay casos mucho más graves que han terminado con la exclusión de la matrícula, casos reconocidos, y hay casos donde se les ha impedido acceder a la matrícula, por lo menos en el Colegio de Abogados de San Isidro. Algunos casos es una forma de cuidar a la gente, ¿no? Es la forma paralela de cuidar a la gente, o sea, mediante la garantía del libre ejercicio de la profesión, sí, y mediante el control. De las normas éticas, el control disciplinario. Más allá de que el colegio, bueno, vos sabés, el Colegio de Abogados de San Isidro, que es el segundo del país en su tamaño, hace mucho más cosas, ¿no? En volumen en volumen de matriculados, y bueno, y la actividad que tiene, que es la fiscalización de la marcha de la justicia. Es el colegio que ha acusado a 6 jueces, estamos con el 6º en este momento, y en todos los casos anteriores fueron o renunciaron o fueron destituidos, y fue todo por labor del Colegio de Abogados de San Isidro. Es el único en el país que tiene esta cantidad de acusaciones. Porque ese, Guillermo, yo creo, y va a ser a lo largo de este programa uno de los temas centrales. Todos sabemos que hay excelentes jueces, hay excelentes abogados, pero hay algunos que no lo son tanto y otros en todos los ámbitos. Sí. La uniformidad deshumaniza, en realidad somos diferentes, ¿no?
Pero hay una sensación, uno lo palpa un poco en lo que le pasa a los ciudadanos, a la gente, que piensa, nunca pasa nada, por lo que acabas de decir, digo, ¿no? Y frente a uno de los poderes del Estado, que la importancia que tiene entonces el Colegio de Abogados para cuando aparece un tema y comprueba y se evidencia, llevar adelante una investigación y en el caso destituirlo, ¿no? El colegio y eso ocurre, nuestro, ¿verdad? no sé, pero para que la gente lo tenga presente, yo creo que esto no se dice. Nuestro colegio en particular lleva 6 casos. Uno de ellos es la actual jueza de familia de Pilar, la que se encuentra suspendida. Irá a juicio oral, de acuerdo a la ley de enjuiciamiento, antes de fin de año, y hubo 5 casos anteriores, se fueron por renuncia o por destitución. Y es cierto lo que decís respecto de la imagen, pero esto es como enojarse con el cartero, o sea, la realidad es la realidad. Una encuesta de un diario, no me acuerdo si era Clarín, el sábado salió, cuál era la imagen general de distintos actores sociales, ¿no? El sábado o el domingo. Obviamente me fui a ver cómo estábamos nosotros y cómo estaba el Poder Judicial. ¿En qué posición? Pero resulta que el 87% de los argentinos piensa mal del Poder Judicial. Y esto es una cifra, entre el 87% están los que no saben, no contestan o no les importa. Digamos que en general la opinión que tiene la sociedad argentina sobre el Poder Judicial y sus jueces es mala y casi es unánime. Ya estamos hablando de cifras que no son parejas, opinables, no, es muchísimo. Que se podrá deber a la imagen de la justicia federal, a la falta de investigación, al manejo político de las causas de corrupción, a las designaciones de favor que hubo. Bueno, pero hagámonos cargo de que la cosa... Pero también pasa por ahí en lo de menor cuantía, cuando en un juzgado incluso de paz o juzgados de menor ordinario, de menor importancia, se tarda en resolver, no se resuelve, se dilata y la gente va, tiene que volver, venga otro día, vuelva. O los temas de seguridad. Yo tengo un recuerdo que por un hecho de inseguridad, hace 2 o 3 años, me acuerdo que le dieron en Banfield, en un lugar en el sur del Gran Buenos Aires, le dieron una paliza a un fiscal que casi lo mata a la gente porque se había producido un hecho de inseguridad. Y después había un padre al cual creo que lo habían golpeado, lo habían dejado muy mal, una patobica en un boliche, que decía, y el fiscal estaba investigando, ¿y dónde estabas vos cuando le pasó esto a mi hijo? También hay un tema de falta de conocimiento. Y el fiscal estaría en su casa, era un tipo, un domingo a las 3 de la mañana, estaría durmiendo en su casa. Dice, no está para hacer prevención. La justicia no está para prevenir, actúa sobre la historia. Exacto. O sea, una vez producido el hecho, actúa. Pero es cierto, los sistemas judiciales muchas veces, bueno, tenemos el tema de las designaciones políticas malas, el tema de los funcionamientos de los organismos que designan de regular para abajo, el tema de la mala imagen que tiene en general la justicia federal con los temas de corrupción o los temas, y me ha tocado juzgar en el juzgado de enjuiciamiento a varios. Sobre eso quiero preguntarte. A varios en casos históricos. Está la justicia de la gente normal, de la gente común, los juzgados de familia, las colas, la falta de infraestructura, las audiencias, acá nomás en San Isidro. La situación de la infraestructura del Departamento Judicial de San Isidro es desastrosa, y vos lo sabés. Juzgados desparramados por todos lados, fiscalías desparramadas, las audiencias en el edificio de tribunales, en los juzgados civiles, se toman en lugares que son el cuarto de esta habitación, entre pilas de papeles amarillos, donde hay una persona con una computadora y una persona que está prestando declaraciones y le pasan las empanadas, los sándwiches. En fin, es la imagen que se tiene muy mala, además por una acumulación de circunstancias, ¿no? Ahora, Guillermo, este tema, yo entré a la justicia como a coser expedientes, cuando antes se cosía todos los días. Todavía se siguen, ¿eh? Sí, pero... Estamos cerca de terminar, pero todavía se siguen cosiendo. Sí, y los libros se siguen usando. Y se siguen haciendo los mismos libros del siglo XIX. A pesar de la informática. Pero lo que te quería decir es, en el año 71, yo empecé a trabajar en San Martín en un galpón. Cuando digo galpón, era eso, un galpón, donde adentro estaban los juzgados hechos con madera, todo prefabricado, juzgados penales, 3 en aquel momento. Pero quiero decir con esto, siempre se viene hablando, yo tenía 18 años, tengo 63, del déficit estructural que ha tenido en la provincia de Buenos Aires el Poder Judicial y que hablaría de una falta de política de Estado
para poner las cosas en su lugar, y de una vez por todas hacer ciudades judiciales donde haya una concentración de la actividad judicial, la gente no tenga que viajar en colectivo, los abogados, los ciudadanos, para una fiscalía, pero el juzgado tengo que viajar a otra localidad, es decir, y los recursos, ¿no? Porque y al haber cambiado, por ejemplo, la estructura de la justicia penal en el año 98, con el cambiar el sistema acusatorio, establecer el mayor número de fiscales, la oralidad, se generó una estructura judicial en recursos humanos que no fue de la mano con la estructura física. Claro. Se hizo todo a la diabla, ¿no? El Colegio de Abogados en ese momento, yo era presidente, fue muy crítico, no de la reforma ni de los principios, porque también se utilizó eso para decir, no, el Colegio de Abogados de San Isidro, con su presidente a la cabeza, se opuso a la reforma. Nosotros nunca nos opusimos a la reforma, nos opusimos a que fuera un desastre, claro, como efectivamente pasó. Porque nació mal. Porque nació mal, porque se hizo como una declaración de guerra, me acuerdo, era 1 de septiembre de 1998, y nosotros publicamos una declaración muy dura en La Nación. Bueno, el ministro de Justicia en esa época se enojó mucho, la secretaria de Justicia también, pero nosotros teníamos la responsabilidad de decir, frente a lo que viene, la cosa se va a agravar. Entonces, se desparramaron estos... está bien la descentralización, pero si vamos a descentralizar para hacerle llegar la justicia a la gente más cercana, hagámoslo de manera razonable y pensada. Es lo que vos decís. No hemos logrado que exista una política del Poder Judicial con independencia. Con independencia. Hay un proyecto que ya perdió estado parlamentario, que este gobierno lo quiere reflotar, que viene del gobierno anterior, de hacer un sistema de autarquía. Es decir, que el Poder Judicial se financie sus propios recursos, asignados por la legislatura. Pero resulta que el 95% de los recursos del Poder Judicial se van en salarios, en remuneración. Eso no es posible aceptarlo. Entonces el colegio, que ya nos corrió vista, dijimos, de lo que el Poder Judicial reciba, porque hay una escala del 4, el 6, el 8, 4 o 5 años, el 20% tiene que estar destinado a infraestructura y modernización tecnológica. Vos sabés que yo me acuerdo, y vos vas a coincidir seguramente, cuando se inauguraron el edificio de San Isidro, que la gente conocerá, ese edificio alto, y el de San Martín, que son iguales, sí, que fue, si no me equivoco, en el año 1977. Fue en el año 77. Yo era empleado de la justicia, y ya entonces era una verdad a gritos, que ya no entraban los juzgados. O sea, que ya estaban. Ya no entraban en esa mole que se estaba haciendo, ya nació con el defecto de no poder abarcar a todo el sistema judicial. Yo se lo he planteado a las actuales autoridades del Ministerio de Justicia, al ministro, al secretario, que realmente algunos amigos, como el vicegobernador, que a su vez es un colega del Departamento Judicial de San Isidro, un dato objetivo. O sea, San Isidro en la justicia civil y comercial tiene la misma estructura que en 1980. Mientras tanto, la provincia creó 7 departamentos judiciales completos. Claro. Estamos y con un crecimiento poblacional enorme. Y bueno, Pilar tenía 80.000 habitantes, hoy tiene 480.000. Por eso. Por Ahora, ejemplo. ¿eso es falta de visión? Es falta de visión, y lo que vos decías, de la falta de tomar en serio una política judicial, ¿no? Del mapa judicial, Guillermo Viña, que era quien yo considero mi maestro, profesor de Derecho Penal de la facultad, él siempre decía que las buenas reformas judiciales empiezan por los arquitectos. Y siempre me quedó esa idea, y lo he creído y sostengo que nunca se creyó en la oralidad, porque si se hubiera creído en la oralidad, se hubieran comenzado haciendo salas de audiencias para la gente. Claro. Y no se hizo. Se dividió un poco lo anterior. Guillermo, tocaste un tema hace un rato, porque vos, el doctor Sagués, les cuento, aparte de ser el presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, integra el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Se lo vamos a preguntar a él. El Consejo de la Magistratura es un producto de las reformas de las constituciones nacional y provincial en el año 94, a raíz de los acuerdos políticos de aquella época. Se llegó a la conclusión de que era necesario... El Pacto de Olivos, ¿no? El Pacto de Olivos, concretamente, que se espejó en la provincia de Buenos Aires, se reflejó, se replicó, de manera de que no hubiera... que hubiera
una limitación a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en cuanto a la selección de los candidatos, que hubiera un organismo que seleccionara y que elevara el nombre de los candidatos, que se hace por ternas. Digamos, yo fui el primer vicepresidente del Consejo desde el 97 al 2001 y ahora recayó una nueva designación con este tercer mandato que tengo. Quiero aclarar que, como vos sabés, no ha sido consecutivo, ¿no? Pero No, sí. pasaron 12 años entre mi segunda y mi tercera presidencia. Ahora, Guillermo, perdón, porque, y adelanto, y lo hago en público para comprometerlo, que no sea esta la última vez que podamos llegar a la gente a través de este programa. No, va a ser porque los temas son muchos y varios, pero el Consejo de la Magistratura, en un marco donde todavía se sabe que la política está quizás demasiado presente. Digo la política en el buen sentido, digo, o políticos de otros ámbitos que son aquellos que están decidiendo muchas veces el nombramiento de jueces y de magistrados y no a través del sistema de un concurso, de pruebas, de antecedentes y demás. Esto está pasando. ¿Cuál es tu visión? Mi visión me interesa es que un cierre con este tema que me parece fundamental. Hubo o sea, la influencia de los sectores políticos partidarios dentro del Consejo de la Magistratura siempre se hizo sentir hasta en los números, o sea, una mayor cantidad de representantes de los sectores políticos partidarios, mayorías, minorías, pero sectores políticos partidarios en desmedro de los jueces y de los abogados, tanto en la nación como en la provincia. Ahora, donde funcionó razonablemente en la nación y me tocó participar a mí en la primera conformación, funcionó razonablemente bien en la provincia. Cuando en la provincia existió esto, hablamos de la reforma del procedimiento penal, las designaciones eran por centenares y había que ser muy cuidadoso. Se tomaban exámenes que eran muy rigurosos, había un gran porcentaje de fracasos en los exámenes. Esa influencia siguió. Ahora, con posterioridad, me hago cargo de lo que digo, entre los años 2003 hasta ahora, hasta el gobierno que terminó en diciembre, la politización fue extrema, tanto en la nación como en la provincia. Tanto es así que el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires se paralizó prácticamente durante 2 años cuando el oficialismo se divide. A partir del 2009-2011, prácticamente no hubo designaciones porque la presencia política era tan fuerte que obligaba a que esos sectores votaran de común acuerdo. Si no votaban de común acuerdo, no salían. Claro. Y eso provocó que en la provincia de Buenos Aires, aún hoy, haya más de 200 vacantes. Que es un tema que a veces la gente se pregunta, ¿cómo no hay jueces? ¿Por qué no es gravísimo, es gravísimo. El ministro de Justicia... No hay voluntarios, dirá la gente. No, es que hay voluntarios, hubo concursos, se enviaron, están los nombres, pero sucedió que este quiebre, esta falta de acuerdo, porque el Senado es el que presta el acuerdo del nombre que envía el gobernador, de los 3 que le manda el Consejo de la Magistratura, usted puede elegir entre estos 3. Elijo uno, lo mando al gobernador y lo manda al Senado para que le dé el acuerdo. No fue posible avanzar en eso precisamente por las divisiones políticas, ¿no? Y eso nos estaría hablando de que hay que reanalizar el tema. Hay que reanalizarlo. Guillermo, hay que reanalizar y revisar y replantearse en este siglo XXI cómo debería funcionar el Poder Judicial para el bienestar general, para esa visión del preámbulo de afianzar la justicia, y que tal vez estemos en un momento donde tiene que haber una crisis en el sentido griego, digo, ¿no? De cambio profundo para comenzar a andar mejor. Pero además de que la justicia como valor y la justicia como servicio, aunque no estoy tan de acuerdo esto del servicio porque se lo menoscaba, ¿no? Al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado. Es gobierno. Controla que gobierna, no en el sentido estricto de administrar, pero gobierna. Se le ha puesto esto del servicio como para decir, bueno, este es un hermanito menor. Claro, un hermanito menor de la Constitución y de la República. Es necesario eso porque además, cuando uno dice, bueno, va a venir la empresa tal, automotriz, a invertir, los inversores se fijan mucho en respecto de qué poder judicial tiene ese país.
porque es el custodio de la seguridad jurídica, de los contratos, de la seriedad, se cuida de que no haya corrupción, eso se mira en los indicadores. Y la Argentina en esto ha ido descendiendo, y si ha ido descendiendo, y ahí viene la responsabilidad del Poder Judicial. Existe una gran responsabilidad del Poder Judicial en haber permitido el desborde de los otros poderes. Porque hoy, casualmente, paradójicamente, estamos hablando, cuidándonos de que el Poder Judicial no se desborde en perjuicio de los otros. Pero lo que hemos presenciado, y los que tenemos muchos años, como vos y yo, en la profesión, es el desborde de los demás poderes respecto del Poder Judicial. Guillermo, y eso lo han tolerado mucho los jueces. Vos también has estado en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Nación, vinculado con la justicia federal, que es un tema que tiene una enorme vigencia y parece la frase de siempre, ¿no? Esto es televisión, los tiempos no nos dejan más, acá me están mirando ya, marcando los límites, pero ha sido un placer, un honor estar con vos y inaugurar esta sala pública donde los abogados y desde el lugar que ocupemos, dentro y fuera de la justicia, ayudemos a la gente a formarse un criterio propio, porque yo siempre digo que no puede haber libertad sin conocimiento. Comprometo a tenerte en uno de los próximos programas, o más de uno, para seguir profundizando en estos temas, y te agradezco a vos y en nombre tuyo al Colegio de Abogados, porque sé que han depositado una confianza en quien habla, y espero devolverla para ayudar a que el colegio le llegue a la gente con este lenguaje sencillo, pero con ideas fuertes y convicciones. Bueno, muchísimas gracias y a disposición, ¿no? En lo que me toque, el colegio no solamente a través del presidente se expresa, sino, vos conocés la vida académica, cultural y la inserción fuerte que tiene en la comunidad, así que los representantes del colegio, los miembros del colegio que trabajan voluntaria y gratuitamente por la comunidad y por sus pares, pueden explicar desde el consultorio jurídico gratuito hasta la actividad cultural, hasta la actividad académica, que es conocidamente reconocida en cuanto a la formación de los abogados, que es la gran preocupación que tenemos en estos momentos, y las demás cuestiones institucionales, que uno entra en la página del Colegio de Abogados de San Isidro y hasta tenés un comentario de lo que salió anoche respecto del mejoramiento de la calidad institucional que representa esta sanción del Senado de la ley que limita la reelección de los intendentes y los legisladores. O sea, el colegio en forma permanente vigila las instituciones, en particular el Poder Judicial, pero el resto de las instituciones también. Esto define que nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en un momento nomás, en justicia y transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Seguimos en Justicia y Transparencia, este programa que trata de llevarles a ustedes la voz y la presencia de aquellos que son trabajadores del derecho en el lugar que ocupen. Recién hemos estado, y lo han escuchado, al presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, que representa a nosotros, los abogados independientes,
Y ahora tengo el gusto de estar con un hombre de derecho que está en el ámbito del Poder Judicial de la provincia, concretamente de un tribunal oral criminal en San Martín, el doctor Francisco Pont Vergés. Un gusto. Lo mismo. Un gusto. Alguna vez estuvimos en algún programa que yo supe hacer, Justicia para Todos, y nos vamos a encontrar con la misma idea, ¿no? De explicarle un poco a la gente qué pasa con la justicia. Pero hay un tema que vamos a trabajar con el doctor, a trasladarles a ustedes, que es el tema de la participación de usted, señora, de usted, señor, que ahora nos está mirando, que por qué no, en cualquier momento le puede llegar una convocatoria para que usted, que se dedica a cualquier cosa menos al derecho y a la abogacía, o usted, señora, de pronto se encuentren que pueden ser jueces, es decir, juzgar a otros ciudadanos. Y esto nace en una idea que ya venía de la Constitución, pero que recién se ha plasmado en los últimos tiempos acá en la provincia de Buenos Aires, y tuvo un comienzo en marzo del año 2015, en un juicio donde un señor, Guillermo Barros, estaba acusado de haber matado, de homicidio, de haber matado a su cuñado, y esto se resolvió con la presencia de los ciudadanos y ciudadanas que fueron convocados. En esa oportunidad, el primer juez en la historia de la provincia de Buenos Aires que presidió ese juicio oral fue precisamente el doctor Francisco Pont Vergés, que no solamente coordinó el juicio, y el día que tenían que pronunciarse los 12 ciudadanos que integraron el jurado, les dijo que dicten un veredicto justo y correcto. Les dio unas instrucciones y fue usted, señor, usted, señora, representado por estos vecinos, los que dijeron si era culpable o inocente. ¿Qué experiencia, doctor? ¿Cómo lo vivió? Porque y lo digo bien, es por mejor sentido, es un prócer, porque es el primer juez. Claro, esto ha quedado como una bisagra en la aplicación del derecho penal en la provincia de Buenos Aires y tiene proyecciones nacionales, en mi opinión. ¿Qué experiencia, no? Una experiencia única, un desafío profesional impresionante, pero digamos que uno hace bien las cosas cuando las disfruta y las hace a conciencia y pone todo. Y la verdad que de mi parte fue como experiencia profesional quizás lo más intenso. Tuve el acompañamiento del personal de mi tribunal, que realmente se portaron de manera fantástica. Le hemos dedicado muchas horas a la preparación y estoy convencido que la solución a la que arribó el jurado fue una solución justa. Seguramente lo mismo que habría hecho cualquier juez, pero esta vez dicho por el pueblo. O sea, el jurado lo que tiene es esto, que es la justicia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como definían los americanos. Y creo que como acto de responsabilidad cívica de cualquier ciudadano no hay nada más intenso y no hay ninguna participación más comprometida que la de un ciudadano como jurado. Porque a votar vamos cada 2 años, a veces a regañadientes, eventualmente nos puede surgir alguna carga pública para ser testigo en un procedimiento policial, pero dedicar tiempo de la vida de uno, días, a juzgar a un par, en base al sentido de justicia que atraviesa a la comunidad, y tomar esa responsabilidad y de la manera comprometida en que lo hicieron los jurados, es una experiencia única y, reitero, de un compromiso social muy importante. Es un antes y un después. ¿Qué le pasa a la gente cuando de golpe la convocan, tiene que ir a tribunales, y de golpe tiene que estar, sabe que ha sido citada para juzgar, por ejemplo, un tema de un homicidio? ¿Qué tiene miedo? ¿Cuál es la experiencia sobre eso? La experiencia. La gente llega con miedo y muchas incertidumbres, mucha duda. En principio son reacios a participar. Pero ya una vez que empieza la audiencia de selección, donde las partes, el fiscal y el defensor seleccionan
van haciendo preguntas entre los 48 que son convocados. Ah, se citan 48 y 48. se van las partes y ustedes van a elegir. Van preguntando, eligen, se verifica que no tenga ningún impedimento, como por ejemplo ser abogado, o ser miembro de la Fuerza de Seguridad, etc. Y una vez que pasa la audiencia de selección, sucede un fenómeno muy curioso, que es que cuando nosotros damos la nómina de los que quedaron seleccionados, los que no han sido seleccionados vienen a pedir explicaciones. Al revés. Al revés. Porque ahí se dan cuenta que es algo importante y de lo cual quieren ser partícipes. Qué bueno. Y con el correr de los días, porque en general un juicio por jurado lleva entre 2, 3, 4 días, se forma una gran camaradería entre ellos. Y realmente la experiencia mía, por lo menos, es que acatan todas las indicaciones que le da el tribunal. Y una vez que terminan dando su veredicto, al finalizar el juicio, que yo suelo reunirme con los jurados para preguntarles sobre sus impresiones, en general te reconocen que administrar justicia es algo muy difícil. Todos aprecian el valor de escuchar a las dos campanas antes de tomar una decisión. Y todos preguntan, ¿cuándo voy a ser jurado nuevamente? Y la respuesta que damos es la formal. Por lo menos tiene que dejar pasar 3 años por la ley. Pero la idea es que no vuelvan a hacerlo. Claro. Es una experiencia en la vida. Es una experiencia en la vida. Ese es Y el la valor. sensación de, como juez de carrera, con tantos años, juez joven, pero con tantos años en la actividad de juzgar, ¿qué siente uno? ¿Se siente, yo diría, respaldado por la opinión del pueblo? Absolutamente. Absolutamente. Y creo que yo he tenido muchas experiencias en las cuales mis decisiones o las decisiones que hemos tomado en el tribunal no han sido bien vistas ni por una parte ni por la otra. Con el jurado eso no sucede, porque es la decisión de 12 personas. En los casos que no son de prisión perpetua, basta con el voto de 8 de los jurados para que haya un veredicto condenatorio. 8 que digan es culpable para que la gente perdón, 10. 10. Ajá. 10, para que digan que es culpable. Si votaran 8 por la culpabilidad, la ley determina que es no culpable. Si se llega a 9, es una situación de jurado estancado, con lo cual el juez los manda a seguir deliberando hasta que lleguen a una decisión. En aquellos delitos que tienen como pena la prisión perpetua, tiene que ser por unanimidad. Y esa decisión del jurado es totalmente vinculante para el juez. El juez no puede apartarse de lo que decía el jurado. ¿Y qué hace el juez con esa opinión después? ¿Qué tiene que hacer? Si es absolutorio, se acabó la causa, porque la Fiscalía no tiene un recurso en contra del veredicto. Si es condenatorio, se fija una nueva audiencia en la cual el imputado, el fiscal y el defensor con el juez discuten para fijar cuál va a ser la pena adecuada, La pena aplicable. para ese caso. Ya no con el jurado. Ya no con el jurado ya quedó liberado. El jurado decide sobre los hechos, si se cometió el delito y si la persona acusada es responsable. Lo que se llama el veredicto. Exactamente, dictan un veredicto. Y esa decisión del jurado, para que la gente lo entienda, por ahí la gente piensa, bueno, pero después se apela, van a tu tribunal y demás, ¿es apelable? Si la decisión es por la culpabilidad, el imputado tiene un recurso ante el Tribunal de Casación. Un recurso que básicamente el recurso lo que ataca son las decisiones del juez durante el debate. Las y instrucciones. Instrucciones, las pruebas que ha admitido o algún error que ha tenido, por ejemplo, al resolver erróneamente un pedido durante el debate, por ejemplo, una objeción. ¿Y está funcionando el sistema en la provincia? ¿Hay cada vez más juicios por jurado? Es un fenómeno muy curioso. Funciona, hay cada vez más, probablemente más de lo que esperaban las autoridades judiciales, básicamente nuestra corte, pero se empiezan a ver muchos más en el interior de la provincia que en el conurbano bonaerense. ¿Por algún motivo? Yo creo que responde a la mayoría de las causas en el conurbano bonaerense, arriba del 80%, tienen intervención del defensor oficial. Los defensores oficiales tienen recursos limitados para actuar. Claro.
mientras que en el interior del país el caudal de causas es mucho menor, y si bien la intervención de los defensores oficiales sigue siendo mayoritaria con relación a la defensa particular, lo cierto es que los abogados particulares tienen más tiempo para dedicarle, se mandan más, lo mismo que los defensores oficiales, porque la elección del juicio por jurado está en las manos del imputado con su defensor. De alguna manera es una visión más democrática, ¿no?, de la organización del sistema de enjuiciamiento de las personas, ¿no? 100%. 100%. 100%, sin duda. O sea que los que en el siglo XIX, cuando pensaban la Constitución tomada de la de Estados Unidos, finalmente en el siglo XXI la hemos traído acá a nuestra querida provincia de Buenos Aires. Doctor, un gusto, compromiso, es un tema muy interesante, y no solo, usted tiene una vasta experiencia, así que lo vamos a convocar a este programa, que tiene que ver, en mi opinión, también, con nuestro agradecimiento al doctor Pombergés, con el tema de la posibilidad que usted, señora, usted, señor, pueda entender lo que pasa. Fíjese lo que nos acaba de contar el doctor. Usted puede estar de golpe escuchando un juicio, y sabe que, como nos pasa a veces con lo que nos llega a través de la cultura, de los medios de comunicación, del cine, las novelas, con un lenguaje más llano. Los abogados, los jueces, tenemos una tradición de hablar complicado, porque al hablar complicado a veces uno esconde que hay cosas que no sabe, y como no se entienden, usted por él la tiene que creer sin comprender mucho. El juicio por jurado hace que las partes, los abogados, tengan que ser claros, los jueces, y explicar con palabras más sencillas y no con tanto nombramiento de autores y demás. Sobre este tema vamos a hablar mucho, porque creemos que el lenguaje tiene mucho que ver con una interpretación democrática del sistema de administración de justicia. Ya estamos en el final de hoy, y vamos a tratar de seguir contribuyendo desde esta hora semanal para que ustedes tengan la posibilidad de que la oscuridad que muchas veces reina en lo que es la administración de justicia empiece a transparentarse y pueda quedar a la luz del día. El juicio por jurados, y por eso el interés que teníamos hoy de que estuviera acá el doctor Pombergés, es una manera directa, expresa y concreta, donde los ciudadanos no son meros espectadores de oídas dichos por terceros, sino que son ellos los que participan en el ejercicio nada más y nada menos tan importante como juzgar a otro ser humano. Hasta la próxima ocasión en que nos vamos a encontrar para tratar de transparentar la justicia, acá en Justicia y Transparencia.